Hay personas que escriben, preguntan que si México no puede ser lugar de los mexicanos. Hace tiempo precisamente alguien escribió un libro que decía, México es el lugar de los mexicanos. Ahí está todo. Decía, hay unas imágenes, no sé si en un libro, en un códice, pero decía, ahí está, es lugar de los mexicanos, no hay que buscarle más. Puede ser, ¿verdad? Pero ¿cómo se decían a sí mismos? Mexica, ¿verdad? Mexica, gentilicio es el gentilicio, el de México, el plural es mexica. Pero entonces aquí faltaría K, aquí, y la TL se suprime, y aquí también faltaría CA, puede entrar aquí H posiblemente, pero una de las cosas que tiene el náhuatl es que cuando hay co, lo que generalmente lo que está diciendo es un lugar, es un paraje, es un espacio, un terreno, y lo demás va describiendo. Pero además no es muy común que en la lengua náhuatl se ponga el nombre de un grupo de personas o de una persona, de un héroe, de un rey, de una persona importante. No pasa eso. Pero además aquí, mexica, mexicat y mexicano viene de México, ¿verdad? Yo no estaría de acuerdo, no sé qué piensan ustedes, pero es un poco difícil aceptar el que México sea lugar de mexicanos.